nivel en el cual ustedes se encuentran en la vida espiritual. Y nos gozamos porque siempre en la iglesia vamos a tener estos cuatro grupos de personas de acuerdo a la estatura espiritual que vayamos adquiriendo en el Señor. ¿Cuántos quieren crecer? Amén. Gloria a Dios. Vamos a analizar el crecimiento y entonces de esa forma nosotros vamos a decir: estoy ubicado en este nivel, pero debería estar en este, o Dios me quiere promover a otro, o voy a alcanzar y voy a proponerme avanzar hasta alcanzar el nivel más importante que alcanzamos en el Señor, que se llama el servicio. Amén. Vamos a estar mirando en el libro de Hebreos, capítulo número 11. Libro a los Hebreos, capítulo 11. Y vamos a estar leyendo desde el verso 23. El tema es los 4 niveles del llamado ministerial. Y el primer nivel se llama la adopción. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y bajo del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Amén. Dice de la siguiente manera: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre, estamos delante de ti y tu palabra, Señor, está en medio de nosotros. Queremos, Señor, que tu gloria, que la manifestación de tu gracia sobre cada uno de tus hijos en este lugar esté posando sobre sus vidas, Señor, y clamamos para que tu presencia, para que ángeles, Dios mío, desciendan y estén ministrando en este lugar, Señor, para que tu gloria, Señor, se manifieste poderosamente, para que podamos, Dios mío, entender y recibir, Dios amado, aquello que tú tienes para nosotros y lo que esperas de cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Rey de Gloria, que tú necesitas que tu pueblo avance, que tu pueblo crezca y que tu pueblo se prepare para servirte, Señor. Padre, para poder recoger esta cosecha de los últimos tiempos, Padre amado, para que cuando tú, Señor, llames a tu iglesia, Señor, podamos darte cuenta, Dios, de aquellos que aún están hundidos en el pecado, esclavos de Satanás, y que nosotros seamos los instrumentos efectivos para liberarlos y llevarlos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, el primer punto, el primer nivel que vamos a mirar aquí es el nivel de la adopción. Y vamos a mirar el texto en el verso número 23. Dice la palabra: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando oímos la palabra por la fe, yo pregunto, ¿ustedes qué entienden de quién era la fe en ese momento? Por la fe Moisés, cuando nació, da a entender el texto que la fe no era de Moisés. Amén. Porque Moisés era ¿quién? Era un infante. Era alguien que no estaba aún capacitado para por sí mismo ejercitar una fe.
en el proceso que iba a tener su vida, su llamado ministerial. Amén. Entonces ahí vemos que la fe era ¿de quién? De sus padres. Y dice la Biblia, por la fe, cuando Moisés nació, por la fe de su padre, por la fe de su madre, cuando Moisés nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Este nivel lo llamamos la adopción porque vemos que Moisés no tenía la capacidad de por sí mismo elegir para ese llamado que Dios tenía en su vida para servir y libertar al pueblo de Israel. Por lo tanto, la fe fue ejercitada por sus padres y Moisés fue tomado como un niño indefenso y escondido por sus padres. Así son los cristianos cuando llegan a la iglesia. Los cristianos cuando llegan a la iglesia son traídos por la fe de otros. Otros tienen fe para saber que Dios puede salvar a alguien que está perdido, a alguien que es un drogadicto, a alguien que tiene deudas, a alguien que tiene conflictos, a alguien que tiene problemas de rechazo, a alguien que el enemigo lo tiene atado de cualquier manera. Y la fe suya, mi hermano, es la que actúa en ese momento para tomar a alguien que no conoce y no tiene la suficiente fuerza o capacidad para decir, yo voy a la iglesia. Eso significa que usted sale a la calle y toma a una persona que está impedido para ejercitar por sí mismo una fe para buscar el camino del Señor. En ese momento usted se convierte en un tutor. Usted es el tutor que va afuera a buscar a alguien que está paralítico. Miren lo que pasaba en los evangelios cuando relata la palabra que había un hombre inválido que quería llegar a Jesús o que necesitaba llegar hasta Jesús. Y hubo hombres que tuvieron tanta fe que no solamente lo llevaron, sino que cuando llegaron y encontraron la puerta cerrada donde no se podía entrar a causa de la multitud, subieron al techo y desentecharon la casa. Y por la fe de esos hombres que tuvieron la capacidad de andar, de desentechar la casa, el hombre fue descendido frente a Jesús. Y ahí recibió el milagro de ser levantado. Así mismo usted, hermano, que está en este lugar capacitándose, que está en este lugar comiendo palabra, que está en este lugar llenándose de la plenitud de Dios, tiene que salir afuera, porque afuera hay muchos que están impedidos. Afuera hay muchos que no tienen la capacidad de ir delante del maestro. Afuera hay muchos que necesitan que usted se convierta en su tutor y lo traiga delante del maestro para que ahí pueda crecer. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a ser tutores en este lugar? Tenemos el compromiso de ser tutores. Amén. Y cuando somos tutores, sabemos que el hermano, cuando lo invitamos al culto, probablemente nos dice que sí, pero no tiene pies para ir. Por lo tanto, hay que ir a traerlo. Hay que ir a buscarlo. Hay que enamorarlo para que venga con usted. Hay que llevarlo a la iglesia y sentarlo allí y muchas veces convencerlo de que se quede durante el resto de la administración hasta cuando venga la palabra de salvación a su vida. Porque muchos cuando están aquí sentados en medio de las alabanzas, inmediatamente se quieren ir a su casa. Por lo tanto, hay que esperar que venga esa palabra de salvación a su vida, donde Dios le llame, donde Dios le hable. Y usted es su tutor. Usted es la persona que tiene el compromiso de traerlo aquí y sentarlo para que él espere el momento en que Dios haga el llamado, para que él pueda responder a ese llamado de salvación. Entonces Moisés era un niño indefenso. Pero recuerden que dice el relato bíblico en el libro de Éxodo que había un decreto de parte de Faraón. Faraón había ordenado destruir a todo niño varón que naciera de las hebreas. Y aún las parteras eran egipcias, con el fin de que ellas obedecieran la orden de Faraón de que cuando las mujeres estuviesen en trabajo de parto y ellas vieran que quien iba a nacer era un varón, allí mismo ellas lo mataran. Lo lanzaban al río y allí se lo comían los caimanes. Dice allí que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso. ¿Cuántos están afuera que usted cuando los mira dice, ojalá ese hombre fuese cristiano, ojalá esa mujer recibiera a Cristo, ojalá esa persona, así como es íntegra, así como en el mundo tiene principios de
Jesús en su corazón. Vemos muchas familias hermosas. Vemos muchas personas hermosas que quisiéramos en nuestro interior que conocieran el Salvador. Así usted, cuando vea niños hermosos, hermano, ocúpese y no tema la ira del rey del mundo, la ira de Satanás que está en contra de aquellos que se van a salvar. Usted los puede llamar, usted con la fe que Dios le ha dado, el conocimiento, la palabra que usted tiene y aún la unción del Espíritu Santo para libertar a los cautivos que hay en usted es suficiente para no temer la ira del rey. Cerque las familias, cerque las personas con su oración, rescátelas a través de derribar los principados que operan sobre la familia, sobre los lugares, sobre las personas, y levante vallado a favor de la salvación de niños hermosos que hay en muchos lugares, y usted tiene el compromiso de adoptarlos porque usted ha recibido la salvación. Usted conoce la palabra y usted sabe que Dios quiere salvar a cada uno de aquellos que viven en este lugar y en los lugares donde Dios le permita ir. Y dice la palabra que ellos le vieron niño hermoso y procuraron que su vida fuese cuidada, librarlo de la muerte. Ellos no estaban dispuestos a que ese niño hermoso, que de parte de Dios tenía un llamamiento de ser el líder, el caudillo que iba a libertar, un tipo de Cristo, ese niño hermoso lo vieron sus padres y se arriesgaron su vida. ¿Cuántos de ustedes arriesgan la vida por una familia hermosa, por un niño hermoso que ven en la calle, que sabe que necesita de Cristo? Debemos actuar. Y debemos actuar con las armas que tenemos. Esta mujer dice que las parteras no tuvieron la necesidad de asistirle al parto. Por eso pudo esconder el niño. Nadie sabía que había parido. Ella y su marido. Y se pusieron de acuerdo en guardarle. Usted también póngase de acuerdo con el grupo de intercesión y empiecen a guardar calle, a guardar familia, a guardar personas. Y para derribar la obra del diablo que hay en muchos lugares que tiene posesión sobre los territorios, que impide que los niños hermosos vengan a Cristo. Venga usted y haga lo mismo y diga: yo tengo a Jesús, yo tengo al Espíritu Santo, yo tengo la palabra, yo conozco, yo tengo la fe, para que usted no tema la ira del rey. Porque el rey va a venir contra usted, contra su familia, contra su integridad. Satanás se va a volver contra usted cuando usted se convierta en un libertador. Pero usted tiene un cerco, usted tiene la sangre de Cristo, usted tiene ángeles, usted tiene el poder de Dios. Porque la Biblia dice que Dios nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Dice la palabra que usted tiene la capacidad de enfrentar la ira de ese rey, y ese rey estaba allí dictaminando que Moisés muriera. Pero su madre lo retó. ¿Cuántos niños están en la iglesia que usted ha traído? Ahora, cuando llega a la iglesia, se convierte a Jesús, le hacen un llamado, recibe la salvación, el nuevo nacimiento, y empieza el proceso de conversión en las personas. Usted necesita que le lleven, necesita que le inviten, necesita que le animen, necesita que le acompañen. Cuando usted está en ese nivel como iglesia, usted necesita que el pastor ore por usted, que el hermano que lo ganó, que es su padre espiritual, ore por usted, que si usted tiene una necesidad, necesita que vayan a la casa y se la suplan de alguna manera. Y cuando usted le enseña a orar, apenas abre la boca para pedir algo, Dios se lo concede, porque está en el nivel de la adopción. En ese nivel de adopción están los recién convertidos en la iglesia. En ese nivel en donde dependen de las personas, sus tutores, aquellos que se los ganaron para el Señor, o aquellos que los están discipulando, aquellos a los cuales el pastor les encarga para que le cuiden. Ellos son sus padres adoptivos y ellos son adoptados. Ellos son niños que no tienen fe para creer en combatir la obra de Satanás, en pedir al Señor cualquier necesidad, por salud, por ejemplo, por problemas que tienen muchas veces contra adversidad, de acuerdo al mundo espiritual que se le haya asignado sobre su vida. Y en ese nivel de adopción están los recién convertidos, y los padres espirituales velan por ellos, los llevan a la casa, los van a buscar, los traen, los invitan al ayuno, le dicen hasta usted desayuna en su casa, pero esté ahí pendiente en ese lugar hasta que aprenden a dejar de comer para venir a un ayuno, porque usted lo conduce como su padre adoptivo, porque no tienen la capacidad.
porque no tienen todavía el crecimiento y la madurez para recibir, actuar por sí mismos. Así hay en la iglesia siempre personas en la etapa de la adopción. Pero ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? Analice cuánto tiempo tiene en el evangelio y pregúntese si usted está en esa etapa en la que cuando usted necesita algo, necesita de la oración de otras personas para poder acercarse a Dios. Cuando usted está enfermo, necesita levantar al pastor a las 3 de la mañana porque usted está enfermo y necesita que le vayan a hacer una oración. Hay muchos cristianos que tienen 15 años en el evangelio, 10, 9, 8, 5, 4 y todavía están en la etapa de la adopción. Todavía necesitan que otro vaya al trono de la gracia por ellos. Necesitan que otro ayune y reciba aceite para trabajar con unción prestada. Muchos en la iglesia estamos en esa etapa de adopción. Pero mi hermano, Dios quiere que usted crezca. Dios quiere que usted avance en esos niveles. Dios quiere que usted, a través del entrenamiento y del conocimiento de la palabra, avance a que usted es persona a la cual Dios le ungió con Espíritu Santo y con poder, para que usted vaya y sane, para que vaya y liberte, para que rompa las cadenas, para que desate su familia y para que usted ore por usted mismo, por sus propias necesidades. Porque llega un momento en que ya la etapa de la adopción pasa y ya cuando usted le clama a Dios, Dios no le responde inmediatamente. Entonces usted va a buscar al hermanito que sabe que tiene búsqueda con Dios para que a través de él sea él su intercesor, para que usted reciba los favores, porque ya está viendo que el cielo se le está cerrando, porque ya está viendo que las puertas se están poniendo difíciles para que Dios le enseñe a través de esto búsqueda profunda, bogue mar adentro. Por eso, ya después que usted pasa de la etapa de la adopción, que es cuando usted es un recién nacido en Dios, ya las cosas son más difíciles. Porque ya usted no está en la etapa de la adopción. Señal número 1, cuando usted toque y no se le abra, cuando usted llame y no se le responda inmediatamente como cuando era recién convertido, quiere decir que el Señor le está diciendo, ya no estás en etapa de adopción. Quiero que crezcas, quiero que avances, quiero que pases al próximo nivel, te quiero promover al próximo nivel. Cuando usted está en la etapa de la adopción, tiene pecado en su vida, todo el pecado que ha traído del mundo. Sin embargo, ve el favor de Dios sobre usted. ¿A cuánto les ha pasado? Pero cuando ya Dios dice, espérate, se acabó el amamantamiento, ahora viene el crecimiento, entonces usted empieza a descubrir que usted tiene problemas, porque usted tiene que entrar en una nueva etapa que se llama la renuncia. El segundo nivel del llamado ministerial es la renuncia. Y vamos a leerlo aquí en el texto, en el verso siguiente. Dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, ya había crecido, ya era un hombre, ya había conocido toda la cultura egipcia, había sido adoptado por la hija de Faraón, lo había prohijado y él era el próximo a subir al reinado. Y dice que por la fe Moisés, ya aquí no depende de la fe de sus tutores, ahora depende de su propia fe. Ya aquí no depende de la fe del pastor, no depende de la fe del maestro, no depende de la fe del que lo discipula, no depende de la fe del hermano de la intercesión, no depende de la fe de aquel que Dios está usando más en la iglesia. Ya depende de su propia fe. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En esta etapa el cristiano tiene que dejar de estar manifestando las características de ser hijo del mundo. Tiene que empezar a manifestar las características que se asemejan a aquel que lo adoptó, que es el Padre Celestial. Y la Biblia dice que sed santos porque yo Jehová soy santo.
Y si mi Padre es santo, las características mías, mi genética nueva en Dios, tienen que dar fruto de acuerdo al Padre que tengo. ¿Usted se parece a su papá o se parece al vecino? Usted se parece a su Padre. Porque la genética suya tiene las características de aquel que lo engendró. Por lo tanto, el cristiano, cuando pasa de la etapa de la adopción, entra al momento de la renuncia, tiene que empezar a parecerse al Padre Celestial. En toda vuestra manera de vivir, dice la palabra. Entonces, en este momento, ya usted por fe rehúsa a ser llamado hijo del mundo. Como quien dice, usted tiene que dejar de ser un mundano. Amén. Porque ahora el fruto, ahora la actitud, ahora el andar, ahora el caminar, ahora el que lo vea tiene que entender que ya usted no es el hombre de antes, usted no es la mujer de antes, ahora usted es un hijo de Dios y se parece a quien lo engendró, que es su Padre Celestial. Por lo tanto, llega el momento de rehusar ser llamado hijo de la hija de Faraón. Ya Faraón no es su padre. Usted sabe que Faraón es tipología de Satanás. O sea, que si usted tenía actitudes que mostraban que usted le pertenecía a Satanás y era reo de él y manifestaba las características que aprendió en el mundo, ya hoy nosotros tenemos que ser transformados. Amén. ¿Cuántos están en la etapa de la transformación? Necesitamos ahondar y revisar nuestra vida para ser transformados de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Amén. Para poder recibir lo que queremos de nuestro Dios. Y dice que Él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. Cuando venimos al camino del Señor, inmediatamente todos aquellos que eran nuestros amigos en el mundo, aquellos que eran nuestra familia, aquellos con los que practicábamos las costumbres del mundo, inmediatamente empiezan a vituperarnos, empiezan a maltratarnos, empiezan a rechazarnos, empiezan a dejar de lado nuestra vida y empiezan a criticarnos y a hacernos tropezar. Pero Moisés, por su fe, por la fe suya, porque ya no era un niño, sino que ya había crecido, él rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y antes mejor escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es maltratado cuando nosotros decidimos ser diferentes. Porque ya no estamos en la plaza celebrando el Festival del Burro el domingo de resurrección, ya nos maltratan. Porque nosotros dejamos esas costumbres paganas para convertirnos a las costumbres del Dios poderoso y vivo que es nuestro Padre que nos ha adoptado. Y hemos rechazado todo lo que tiene que ver con esas costumbres del mundo. Ya usted no está pensando en los platos que se sirven en la Semana Santa, porque usted escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes de disfrutar de los placeres de la casa de Faraón. Usted va a cambiar. Usted va a mostrarle al mundo que usted es distinto, diferente. Dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire cómo lo expresa la palabra. Deleites temporales. O sea, cosas que son pasajeras. Cosas que solamente el enemigo te las va a colocar para que tú caigas de la gracia de Dios. ¿Cómo está tu vida hoy en día? Tú que estás en el evangelio, que ya debes estar en esta etapa de renuncia. ¿Cómo está tu vida? De acuerdo a las prácticas pecaminosas que traías cuando estabas en el mundo. ¿Cómo anda tu vida de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra de la integridad, de la identidad de ser hijos de Dios? ¿Todavía estás disfrutando de los deleites temporales del pecado? ¿Decidiste huir de la fornicación? ¿Decidiste huir de la mentira, del engaño y de todas las clasificaciones de pecado que encontramos en la palabra? ¿O todavía estás en el deleite temporal? Si tú estás en el deleite temporal, todavía estás en la etapa de la adopción. No has entrado a la etapa de la renuncia, donde Dios quiere que tú te des cuenta que ya eres grande y que por esa fe en el poder sanador, libertador que tenemos en Cristo, por la sangre preciosa del Cordero, la Biblia dice que somos limpios de pecado.
Porque si tus pecados fuesen rojos, en la sangre de Cristo se emblanquecen. Usted va a cambiar la vida porque usted tiene fe en que el sacrificio de la cruz es suficiente para ser cambiado y lavado, y ya usted renuncia a esa etapa de pecado. Su vida debe dejar de ser pecaminosa en la etapa de la renuncia. Usted tiene que postrar allí, en esa etapa de su vida, todo pecado que lo asedia, todo pecado que le pesa y que no le deja correr la carrera en Cristo Jesús. Despójese del pecado, despójese del peso que lo asedia para poder correr livianamente la carrera en el Señor. Amén. Porque el pecado te ataja, el pecado te retiene, el pecado no te deja avanzar. El diablo te condena después que pecas porque te prestas a los deleites temporales. Y Moisés renunció. Él no renunció a cualquier cosa. El próximo rey de Egipto era Moisés. Y Egipto era uno de los imperios más grandes. Moisés había sido acostumbrado a todas las prácticas que se hacían en Egipto. Ustedes recuerdan que cuando Dios mandó a Moisés a que se presentara a Faraón para libertar al pueblo, él le dijo: y si me preguntare quién soy, quién me envió, ¿qué le diré? Y él dijo: yo soy, te ha enviado. El gran yo soy te ha enviado. Pero eso no le bastaba a Faraón. Faraón era un hombre de señales. Por eso tenía magos y astrólogos como consejeros de su trono. Y resulta que llegó Moisés y le puso una serpiente. Convirtió Dios la vara en serpiente. Pero dice el texto que los demás hicieron lo mismo. Eso no impresionaba a Faraón. Dios quería que Moisés se despojara, porque lo estaba entregando, le estaba entregando la liberación de su pueblo. Por lo tanto, usted, mi hermano, Dios va a permitir que usted se despoje por el ministerio, por el llamado, por el oficio, por el servicio que Dios tiene para usted en su iglesia. Y usted debe estar presto para atender quién lo está llamando y qué excelencia de llamado le está ofreciendo, para saber si usted va a seguir disfrutando de los deleites temporales del pecado. Cualquiera que sea, tenemos que renunciar para que el Señor nos entregue lo precioso que tiene para nosotros. Y dice: teniendo por mayores riquezas, verso 26, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a los tesoros de los egipcios? Llámese como se llame. Estamos en la iglesia, tenemos años en el evangelio, Dios nos está hablando, Dios nos está mostrando una visión para que la construyamos. Dios nos está dando las herramientas para construir la visión, pero nosotros todavía estamos pegados a los tesoros de los egipcios y no queremos renunciar a los tesoros de los egipcios. No tenemos la mirada puesta en el galardón. Si usted está en esa etapa, hermano, Dios quiere que supere esa etapa. Renuncie a todo aquello que lo ata al mundo y que le impide recibir de parte de Dios eso que le quiere ofrecer, el galardón. Y no estamos hablando solamente del galardón después que muramos, sino lo que Dios te va a mandar a hacer aquí en la tierra. Porque el servicio de Dios de la iglesia de Jesucristo es más importante aquí, porque lo que tenemos allá, si nosotros conservamos nuestra salvación, estás seguro, pero tú puedes asegurarla de allá, pero te estás preocupando por lo que tienes que hacer aquí. Y eso es lo que necesita hacer la iglesia. Usted y yo somos la iglesia. Y aquí se necesita que la iglesia actúe, que la iglesia ilumine, que la iglesia preserve. Y nosotros necesitamos atender lo que Dios quiere con nuestras vidas. Él nos está ofreciendo un llamado.
Él nos está ofreciendo un servicio. Él nos está ofreciendo un oficio importante para la liberación de tu propia familia. Pero tú tienes que renunciar a los tesoros de los egipcios. Antes escoge ser vituperado en Cristo que ser atraído por los tesoros de los egipcios. Y hay muchos tesoros de los egipcios que detienen el crecimiento del cristiano. Hay muchos que los empleos que son indignos los tienen atados y no están dispuestos a soltar esos tesoros para ser vituperados por Cristo. Entonces el Señor dice: estoy esperándote y necesito que te despojes. Dice que Moisés prefirió tener por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Dios tiene un galardón. Dios tiene un galardón para ti. Dios quiere y te necesita para que tú le trabajes. Dios quiere darte oportunidades. Dios necesita que tú te despojes de todo aquello que te ata, de todo aquello que te impide recibir esa bendición. La próxima etapa del llamado ministerial se llama dependencia. Esta etapa no es para todos, pero me voy a referir a aquellos que ya tienen un llamado en el Señor, tiempo completo. Aquellos que Dios los está sacando de todo aquello que le impide dedicar todo su tiempo a la obra de Dios. La dependencia es que tú ya no tienes nada que ver con los tesoros egipcios. Vamos a leer el verso siguiente. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como mirando al invisible. Moisés dejó la corona, la familia, la madre real, el palacio, su economía y todo lo que Moisés tuvo cuando era hijo de la hija de Faraón. Y dice que dejó a Egipto. El relato dice que Moisés huyó y anduvo vagando en el desierto como un príncipe egipcio, porque aunque su naturaleza era hebrea, él tenía una apariencia egipcia por cuanto él se había criado en las costumbres egipcias. Y salió sin rumbo, sin saber a dónde iba. Y dice que Faraón le desplegó su ejército detrás para destruirlo. Y él iba sin caballería, él iba sin instrumento, él iba sin armas, él solamente llevaba la fe. Muchos de nosotros en el mundo tenemos empresas, tenemos negocios, tenemos empleos, tenemos una serie de cosas que no son malas, pero que estamos todavía en el servicio en el mundo. Y de pronto Dios nos dice: ven acá que te necesito para que me desates sin pata, completo. Vas a ungir calle por calle, vas a hacer vigilia periódica, vas a hacer guerra espiritual, vas a dedicarte a orar el tiempo que yo te necesite, y de pronto no vas a amanecer con ánimo para ir a la empresa a trabajar. Dios quiere que tú dependas en ese momento de Él. Y tienes que dejar todo lo que Egipto te ofrece, o todo lo que te une o ata o te hace alianza con Egipto. No es malo, pero estás unido de alguna manera. Si tú eres un docente, estás dando clases en una escuela, tú tienes una relación con el mundo, aunque sea en un servicio, pero allí te dan un pago por tu servicio. Pero Dios te dice: quiero que te dediques a mi obra, y tú lo piensas.
dice que Moisés, por la fe de él, decidió dejar a Egipto con todas sus prebendas y ser perseguido por el rey. Cuando Dios llama a un hombre a tiempo completo, a una mujer a tiempo completo en su obra, se le levanta la necesidad. La economía es la primera que se dispara. ¿Y cómo voy a suplir el alimento? ¿Cómo voy a suplir el techo? ¿Cómo voy a suplir el vestido? ¿Cómo voy a suplir la educación de los hijos? ¿Cómo voy a suplir los servicios públicos? ¿Cómo voy a suplir todas las necesidades? Que si estoy pagando el carro, que si estoy pagando la casa, que si los hijos están en la universidad. E inmediatamente tememos a lo que se nos puede enfrentar, o a lo que tenemos que enfrentarnos cuando dejamos de producir nuestra economía por sí mismos. Pero Dios te llama en esta etapa de la dependencia a que tú te despojes de todo esto. Y viene el reto, viene la familia. Si tú estás unido en yugo desigual con el incrédulo, el que no te cree en tu ministerio, tú estás perdido. Ministro de alabanza, que Dios le dice: quiero que te quedes tocando la batería y no vayas a la universidad. Porque los hay. A quien Dios los llama y le dice: quiero que te dediques a mí solamente. Esos son escogidos. De pronto son pocos, pero Dios llama a tiempo completo al ministerio. Y Dios dice: quiero que lo hagas. Inmediatamente se te levanta el rey. El padre: yo te he educado hasta aquí para que ahora tú vayas a donde el pastor. ¿Y qué es eso que no vas a estudiar? Mañana, cuando tengas tu familia, ¿cómo la vas a mantener? Y empieza el rey a ministrarte en los oídos razonamientos lógicos y verdaderos. Pero por otro lado tienes el llamado. Dios diciéndote: te necesito. Dios diciéndote: te necesito. Tú no lo vas a poder hacer si tú no estás seguro de que por esa fe en quien te ha llamado, tú vas a dejar Egipto, y que aunque el rey te persiga, tú vas a dejar al rey y vas a avanzar solamente viendo al invisible. Aquel que no te ha dicho: yo cuando estés allí ministrando te voy a poner un sueldo, voy a tocar a la iglesia y al ministerio para que te paguen a ti, para que te den el sostenimiento, porque de pronto la iglesia no tiene la capacidad, de pronto no se usa hacerlo, o cualquier otra cosa. Viene el sostenimiento como mirando al invisible. Esa etapa de dependencia es poca, para pocos, pero es una etapa sublime en el llamado ministerial. Aquellos que lo pasamos, aquellos que soltamos todo lo que tenemos, aquellos que nos lanzamos por la fe y nos agarramos del Jehová Jireh, del Jehová que nos hace pasar por un desierto, pero que del otro lado nos tiene la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Aquellos que hemos creído que Dios es poderoso y que la economía y el oro de la plata es de ellos, entonces lanzamos. Hacemos a Egipto a un lado y vamos mirando al invisible. Como un día Abraham dejó su cultura, su espacio, Ur de los Caldeos, y se fue sin saber a dónde iba. Son escogidos, pero son los que marcan el reino de los cielos sobre la tierra. Son aquellos que hacen avanzar la sana doctrina hasta que venga el rapto de la iglesia. Son aquellos que han creído que todavía continuamos el ministerio terrenal de Jesucristo. Somos aquellos que hemos creído que sin nosotros la iglesia anda coja, chueca, tuerta, porque yo como miembro no participo en mi oficio. Aquellos que creemos que todavía continúa el ministerio hasta que venga el rapto de la iglesia y el Espíritu Santo de esta tierra. Somos los que nos lanzamos por fe. Y tenemos la ira del decreto del faraón detrás. Tenemos la ira de faraón detrás. Cuando no tenemos oportunamente para las necesidades, y sobre todo cuando hay alguien que depende de nosotros como hijos, como universidades y como este tipo de cosas,
entonces nosotros tenemos que saber que nuestra fe es clara en aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que nos ha equipado y que nos ha estructurado en nuestro interior para decir: heme aquí, Señor, envíame a mí porque yo iré. Es una etapa especial, pero los hay, y en este lugar los hay. Es la etapa difícil del llamamiento, cuando aprendes a conocer el desierto, cuando para pagar un recibo de luz te tienes que tirar de rodillas desde las 3 de la mañana para que Dios te dé la estrategia, y cuando estás más lloroso y más angustiado, de pronto el Señor te sorprende con 5 meses de luz juntos y dice: Señor, perdóname porque no he creído en ti, porque Dios es abundante para bendecir a aquellos que hemos confiado y que dependemos de sus provisiones. Gloria al Señor. Y el último nivel solamente es para aquellos que tienen llamado sacerdotal. Dice el nivel del servicio. Dice la palabra: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta es la etapa sublime del llamado ministerial, cuando Dios te usa a ti, ministro, para que tú empieces a celebrar la Pascua, para que seas dispensador de la sangre de Cristo sobre tu pueblo, para que el diablo no toque el pueblo de Dios. Aquel que hace aspersión de sangre, aquel que usa el hisopo y el lebrillo y envía la sangre sobre el pueblo para que el que destruye a los primogénitos no toque al pueblo de Dios. Ese sacerdote que está puesto para ministrar en la presencia del Señor, ese está listo en el último nivel para que sea un siervo y esté allí el pueblo protegido, porque decidió creer que Dios es poderoso a través del sacrificio de la cruz para cuidar al pueblo que le entregó, para que lo guarde, lo cuide, lo dirija, lo enseñe, lo adiestre y lo lance a la guerra. Ese está aquí para invitarte a cada uno de nosotros. A todo hombre y mujer que se convierta a Cristo, Dios lo quiere llevar al cuarto nivel. Solamente que nosotros no creemos. Solamente que creemos que hay clasificaciones, y hay desde los que están ahí cuidando su silla hasta que Cristo venga, y los que se lanzan, los que se atreven primero a dejar de ser niños que toman leche y ser amamantados por otro, los que se atreven a dejar el pecado, los que se atreven a dejar los tesoros de los egipcios, y los que creen que Dios le dio el compromiso de proteger a su pueblo. Esos 4 niveles Dios los tiene para cada uno de aquellos que han nacido de nuevo, porque en Dios no hay tal cosa como que uno se queda abajo y no puede crecer. El crecimiento depende de ti y de mí, y es por fe. Si tú no has creído que Dios tiene la capacidad de levantarte y de avanzar, entonces tú te vas a quedar postrado en alguno de los niveles. Yo le ruego a Dios que tú no te quedes postrado en el nivel de la adopción, pero peor aún en el nivel de la renuncia, porque tu pecado no te deja avanzar, porque tu pecado no te deja escoger que tú puedes ser aquel que lance la sangre sobre el pueblo para que el enemigo no lo toque. Porque en ese momento, cuando tú estás allí parado en ese servicio, tú tienes la cobertura de Dios de tal manera que el enemigo no te derriba y tu pueblo no se lo lleva el diablo. ¿A cuánto Dios le habla y quiere hoy hacer un trato con Dios para que usted le diga: Señor, yo quiero cambiar mi nivel? Yo le invito a que usted esté pasando por aquí y vamos a pedirle al Señor que usted